Hola, Dios los bendiga. Bienvenidos entonces a todos a nuestro estudio bíblico del Evangelio de Juan del día de hoy. Recuerde que estamos estudiando el Evangelio de Juan de manera expositiva y hoy estamos entonces estudiando el capítulo 5 y vamos a estar terminando hoy hasta el versículo 29, ¿cierto? Vamos a terminar esta sesión y la semana entrante vamos a hablar la semana entrante no, mañana, porque estamos en ayuno, vamos a hablar de testigos del testimonio y vamos a leer, la tarea para mañana es leer desde Juan 5:30 al 47 para que lo tengamos en cuenta. Vamos entonces con sus Biblias, ábranlas por favor, tengámosla ahí. Y vamos entonces a ubicarnos en Juan 5, que es lo que estamos estudiando. Ahora su Biblia arcoíris, ¿cierto? Nico y Angie, abramos nuestras Biblias y vamos entonces a iniciar este tiempo haciendo una pequeña oración. Mi buen Dios, yo te doy gracias por esta reunión. Yo te doy gracias por permitirnos estar, Señor, reunidos y poder buscar de ti, de tu palabra, Señor. Permítenos acercarnos con hambre, con sed, como aquel que quiere aprender, como aquel que quiere disfrutar de todo aquello que tiene el Padre para darle. Yo te pido, mi buen Señor, que seas tú hablando palabras de verdad, que seas tú confrontándome, que seas tú llevándome a crecer, a avanzar, a desarrollarme como cristiano, como hijo tuyo, Señor. No quedarme solamente con esa primeras leche, Señor, sino poder comer, poder digerir todo lo que tú tienes a través de tu palabra, poder ser unos cristianos nutridos a través de tu palabra. Quédate con nosotros, Espíritu Santo de Dios, danos sabiduría, entendimiento, Espíritu de Dios, y que seas tú moviéndote entonces en este tiempo tan especial. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Listo. Entonces, un momento, yo muevo aquí algo. Vamos entonces a recordar que estamos en el capítulo 5 y yo los quiero invitar para que nos ubiquemos en lo que hemos venido estudiando y lo que vamos a estudiar en el día de hoy. Leamos lo que dice la palabra de Dios en Juan 5 y vamos a leer desde el versículo 16 hasta el versículo 29. Entonces, recordemos, estamos en el capítulo 5. Jesús ha hecho un milagro. Jesús ha sanado un paralítico en unas piscinas que son las de Bethesda. Sí, y allí entonces está un sábado que es el Shabbat para ellos, ¿cierto? Que es el sábado, es un sábado que no pueden hacer nada. Ellos no pueden hacer nada. Entonces Jesús sana y y esto lo lleva a que los religiosos de la época, en vez de alegrarse, de glorificar a Dios por lo que acaba de suceder, más bien empiezan a preguntarle a Jesús que con qué autoridad está haciendo esto porque está infringiendo la ley. Entonces, hemos venido hablando de esto y decimos que justo este milagro lleva a que empecemos otro nivel en la relación entre Jesús y los religiosos de la época. Primero, hemos hablado, les huía. Pero ahora Jesús los está confrontando y se está revelando y está a punta de verdad y declaraciones diciendo por qué él tiene el poder para hacer este tipo de cosas. ¿Quién es él? ¿Qué hace él? Entonces es una declaración para mostrar la autoridad que tiene el Hijo de Dios. Entonces yo los invito a que leamos con base a lo que hemos venido estudiando, pasando entonces ya este milagro de que ellos empiezan a criticar lo que Jesús está haciendo. Vámonos al versículo 16 de Juan 5, Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 16, y dice la palabra de Dios. Y por estas cosas los judíos perseguían a Jesús, procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Vamos al versículo 19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre
hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, también tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y hora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de muerte. Entonces, estamos parados en estos versículos. Vamos entonces, hablábamos al finalizar la charla pasada, que a partir de ahora Jesús entra a explicar por qué tiene la capacidad de dar vida. También hablábamos y nos hacíamos una pregunta en la clase pasada, ¿cómo puede un muerto oír? Y decíamos que un muerto no puede oír, un muerto no puede hacer nada por sí mismo, necesita que le den vida. Y el único que puede dar vida es Cristo Jesús. Y por eso vamos entonces a estudiar hoy por qué tiene la capacidad de dar vida. Según el versículo 25, entonces nos dice, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Jesús entonces, parado frente a sus más acérrimos enemigos, esos religiosos de la época, él, en vez de retractarse, él les dice que él tiene la capacidad de dar vida al que está muerto. Ahora, si algo tienen claro estos judíos que lo están escuchando, estos religiosos de la época que lo están escuchando, era que el único que podía dar vida, el único que tenía esta capacidad de poder dar vida, era aquel que tenía como atributo la vida misma. Y el único que tenía ese atributo de la vida misma es Dios, era el único. Y solo Dios es el ser que existe con este atributo. Dios es el único, entendamos, ser que existe sin dependencia a nada en torno a su existencia. Él no depende de nosotros. Hay algunas herejías que dicen que era que Dios nos creó a nosotros porque era que Él necesitaba de la humanidad para poder existir o para poder vivir o para poderse entretener. Y esto es falso. Dios es el único que no depende, ¿cierto? Él no depende de nada para poder existir. Y hemos dicho que esta capacidad o este atributo de Dios de existir por sí solo, de que la vida esté en Él mismo y que Él viva por sí mismo, ¿cierto? Esto se llama aseidad. Sí, y esto ellos lo sabían desde cuando Moisés, cuando estaba en la zarza, hablando con Dios, que lo estaba llamando desde la zarza, ellos sabían que solamente en Dios había aseidad, solamente en Dios existía el poder entonces vivir por sí mismo, porque cuando Moisés está hablando en la zarza, acuérdese que Moisés colocaba peros y peros para poder ir a hacer lo que Dios le estaba encomendando de ir a liberar el pueblo. Y él, en una de esas preguntas, él decía, pero si me preguntan quién es el que me está enviando, ¿yo qué voy a decir? ¿Cómo voy a identificarme con la persona que me está enviando? Pero Dios allí, él era un hombre para identificarse ante su pueblo. Y le dice, Moisés, cuando le pregunta que quién te está enviando, ¿cierto? Diga que lo está enviando el yo soy. El yo soy, el que soy, es el que lo está enviando.
Cuando nosotros vemos este término de yo soy el que soy en el original, esto es un nombre que hay veces lo hemos visto escrito y son solamente consonantes, no tiene vocales, ¿cierto? Porque en el hebreo no hay vocales. Es una J, una H, una W y una H. Y para nosotros, para poderle colocar como un sonido a esto, lo hemos llamado Yahvé o Jehová y está relacionado con la existencia. Cuando Dios entonces le estaba diciendo a Moisés, yo soy el que soy, lo que le estaba diciendo a Moisés al revelarse con ese nombre, recuerde que Dios se revela a través de los nombres que él va dando, con eso es que conocemos quién es él está diciendo, yo, el que existo, es el que te está enviando. Cuando te pregunten, ¿quién te está enviando? Moisés responde, el que existe, el Dios de la vida, es el que te está enviando a liberar el pueblo de esta opresión. Así que cuando este hombre está afirmando que tiene la capacidad de dar vida, o sea, Jesús, lo que está haciendo es una vez más enfatizando en su deidad. O sea, solo el que puede dar vida es Dios. Y si le está diciendo que él también puede dar vida, está diciendo, yo también soy Dios. Vámonos al versículo 26. Dice versículo 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Miremos entonces esto. Así también ha dado. Como enseñamos en clases pasadas, ¿sí? Que las podemos escuchar en nuestro canal de YouTube, toda la serie que hemos hablado hasta aquí de este Evangelio de Juan, Jesús no está enseñando que es un Dios independiente o que es un Dios paralelo al Dios que tenían del Antiguo Testamento. Recordemos que los judíos, ¿cierto? Son monoteístas, creen en un solo Dios. Y Jesús no está viniendo a decir, yo soy otro Dios. No, él está viniendo a decir, Jesús lo que está diciendo es, al revelarse de esta forma, que hay una dependencia absoluta de Jesús al Padre, dice, él no está diciendo que es independiente o es paralelo, sino que está en él, que Jesús está en el Padre. Y por eso entonces tiene vida en sí mismo, porque como vimos en este versículo, el Padre que tiene vida, así también ha dado a Jesucristo ese poder. Y solo uno que es la vida, o sea, Dios, o sea, Jesucristo, puede dar la vida. Y por eso está diciendo él que él puede dar vida. Y miremos que esto de dar vida, ¿cierto? En el Nuevo Testamento hay otros testimonios de esto de dar vida, que el Señor está igual al que está dando en este momento. Si usted se va conmigo, yo los invito a que nos vayamos a Juan 10. Váyase a Juan 10 ahí, denle unas volteaditas ahí a su Biblia. En Juan 10, 17 y 18, la palabra de Dios nos dice lo siguiente, la leo en Reina Valera, y dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Así que aquí estamos viendo algo muy, muy similar. Así que son las ovejas las que tienen vida, las ovejas, las que escuchan al Señor, aquellos que pueden oír, aquellas que ya les ha dado vida, porque están en aquel que da vida. Primero Juan 5:11 dice, y este es el testimonio, dice que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Mire qué maravilla de versículo. Primera de Juan 5:11. Nos está hablando el evangelista en su primera carta, cuando está hablando que el testimonio es que Dios ha dado vida eterna y que esa vida está en el Hijo porque Él le ha dado todo poder y toda autoridad. Por eso, si tú estás entonces unido a Cristo, si usted está pegado a Cristo, tiene la plena seguridad de tener vida, ¿sí? De tener vida. Ahora, ¿cómo sé que yo estoy unido a Cristo? Es la pregunta que nos tiene que surgir con esto que acabo yo de decir. Y para esta respuesta podemos usar el mismo método que usamos la vez pasada, en la clase pasada, justo la semana pasada,
con respecto en torno a saber si nosotros estamos vivos o muertos espirituales, parándonos en Efesios 2, del 1 al 3. Dijimos en aquel momento, parados en Efesios 2, del 1 al 3, que el muerto espiritual vive como los muertos, que el muerto espiritual vive como los muertos espirituales, en su mismo deseo, metas, objetivo, como el muerto, como el hombre natural, según el deseo de este mundo. Si mi vida es regida por cómo se rige el hombre natural, por deseos, metas, objetivos y deseos de este mundo, indudablemente entonces yo estoy muerto. Ahora, así que para tener una mejor respuesta a esta pregunta que nos estamos haciendo, tenemos que, si estamos unidos a Cristo, tenemos que mirar lo que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Colosas. Y les está diciendo la manera de vivir para todos aquellos que están unidos a Cristo. Yo le invito a que usted vaya en la palabra de Dios, vaya a Colosenses 3, vamos a la palabra de Dios, Colosenses 3, del 1 al 3, y dice la palabra de Dios lo siguiente, leo en Reina Valera: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios, poned la mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Así que, si usted y yo vemos este versículo, arranca, y es llamativo, tiene que alumbrarnos a nosotros el cómo inicia. Y arranca con un sí. Y este sí, ¿cierto? Es con el que arranca el apóstol Pablo, es un condicional. Nos está diciendo, si pasa esto, entonces sucede esto. Muy parecido a lo que vimos la otra vez con la mortificación del pecado. Si por las obras del Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Entonces, que era un condicional de sí. Dice, sí es un condicional que nos está diciendo, si estamos unidos a Cristo, entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque nadie puede vivir buscando las cosas de arriba, las celestiales, y no las de la tierra, si no está unido a Cristo. Si usted y yo estamos unidos a Cristo, nuestra mirada está puesta en ¿dónde? Arriba. Nuestros objetivos están puestos ¿dónde? En las cosas de arriba y no en las de aquí en la tierra. Y solo los que entonces están unidos a Cristo tienen la plena seguridad de tener vida. Así que preguntémonos entonces, a la luz de lo que estamos aprendiendo en esta noche, ¿cuál es tu mayor anhelo en este momento? ¿Cuáles son tus deseos? Es una buena consideración con respecto a esta pregunta para entender, ¿cierto? Para saber quiénes somos nosotros. ¿Y sabe cuál es la mejor respuesta a esta pregunta de cómo sé que yo estoy unido a Cristo? La mejor respuesta para esto es que nosotros nos respondamos que en todas las áreas de nuestras vidas, Dios está siendo glorificado. Si en todas las áreas de nuestras vidas Dios está siendo glorificado, entonces es la mejor respuesta para que usted y yo demos y entendamos que estamos unidos a Cristo Jesús. Ahora, Jesús no solo les dice que Él tiene vida en sí mismo, que es un atributo plenamente y exclusiva de Dios, lo vimos, sino que también les dice que Él es quien tiene el derecho de juicio en el día final. Mire lo que dice versículo 27. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Ojo con esto. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. ¿Qué tal esto? Estos que querían matar a Jesús ahora se encuentran frente a una verdad. Se encuentran frente a una afirmación que está dando Jesús. Se encuentran con la afirmación que el juicio está en sus manos. Aquel al que quieren matar, aquel al que le están persiguiendo, en sus manos está el juicio en el tiempo final. Pero de seguro, lo que más les estaba llamando a ellos la atención, más de que el juicio estaba en sus manos, es, hombre, ¿por qué él tiene este poder? ¿Por qué él tiene esta autoridad? ¿Por qué tiene esta autoridad? Y acá la respuesta es por cuanto es el Hijo del Hombre. Y a ellos les está llamando la atención esto.
Notemos algo en esto que estamos leyendo. Miren sus Biblias, por favor. Miren sus Biblias, este versículo 27. Mírenlo ahí. Dice, en la palabra hijo de hombre, está iniciando con mayúscula. La palabra hijo está en este versículo en mayúscula. ¿Y qué nos está indicando a nosotros? Que esto esté en mayúscula. Nos está indicando que se está refiriendo a Dios, ¿cierto? Se está refiriendo a Dios. Es como cuando habla de que los pueblos paganos tienen muchos dioses o buscan a otro Dios. Ese Dios siempre es con D minúscula. Pero cuando hablamos del Dios, el Dios de la Biblia, ¿cierto? El Dios de nuestros antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, siempre aparecerá en mayúscula. Así que aquí la palabra hijo está en mayúscula, es porque está indicando o se está refiriendo a Dios mismo. Este término, hijo de hombre, que estamos leyendo acá en este versículo 27, ¿sí? Era el término asociado a una profecía. Y era una profecía que había sido dado ya hace mucho tiempo, ¿cierto? Había sido dada una profecía al profeta Daniel. Y esa profecía estaba en torno a la venida de uno, el cual su reino dice que sería eterno, y uno dice que es la venida del Mesías. Si usted se va conmigo a la palabra de Dios, vámonos a Daniel, porque si vamos a decir que eso está referido a una profecía, al profeta Daniel, pues hay que ir a buscarla, ¿cierto? Vámonos al profeta Daniel, al capítulo 7. En el capítulo 7, entonces, de Daniel, en los versículos 13 y 14, si usted se va a Daniel 7, 13 y 14, mire lo que está teniendo aquí Daniel en una visión que él tuvo. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado, oiga, dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Así que a la aseveración que está haciendo Jesús en este versículo, Jesús tiene el derecho de hacer el juicio que está hablando en este versículo, porque el reino es de él. Eso es lo que está sucediendo. Eso es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Él es el Hijo del Hombre y a él le pertenece todo dominio, toda gloria, y su reino será un reino que no será destruido, un reino eterno. Él es el Hijo del Hombre. Ahora bien, es bien llamativo que justo esta palabra, el Hijo del Hombre, salga a relucir justo cuando los líderes religiosos de Israel, ¿cierto?, llevan a Jesús a juicio. Si usted se va a Mateo 26, tenemos que tener ahí la palabra de Dios a la mano, como lo tienen ahí, Nico, pues los veo, yo sé que de pronto todos lo tienen, pero yo veo muy juiciosamente acá a doña Elisa y a Nico y Angie. Si usted se va a Mateo 26, aquí vamos a darnos cuenta cómo es llamativo que en el juicio que le hacen al Señor los líderes religiosos sale a relucir justo este término de Hijo del Hombre. Mateo 26, 62, 66. Y dice, y levantándose el sumo sacerdote, le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. 64. Jesús les dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado, ¿qué más necesitamos tener de testigo? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces aquí nos podemos dar cuenta que aún aquí en este juicio
Podemos ver la sordera que tienen, ¿cierto? Aquellos que no están unidos a Cristo, aquellos que no hacen parte de sus ovejas. Jesús ya había dicho esto, Jesús ya lo había hablado, pero aún más adelante vuelve a salir a relucir esto. En el juicio del Señor, su unión a la profecía de ser el Hijo del Hombre sale entonces a relucir. Allí en ese juicio que acabamos de leer, allí fue enjuiciado, pero el Señor en el juicio final enjuiciará porque es el Hijo del Hombre. Y eso es lo que estamos aprendiendo entonces en este día. Esta declaración del Señor sin duda había dejado enojados a todos los judíos, a aquellos que querían matarlo. Con seguridad, la gran mayoría lo creyeron un hereje, lo creyeron un loco, lo creyeron salido de este mundo, por lo que él estaba diciendo, colocándose a la par de Dios y colocándose atributos de Dios y diciendo que tiene el poder también de juzgar y el poder de dar vida. Pero Jesús les da una muestra que confirmaría que esto que él está declarando de sí mismo es verdad. Por eso yo los voy a invitar a que leamos los siguientes versículos. Para esta muestra entonces, pero esta muestra de la cual estamos hablando o esta prueba que Jesús les va a dar a continuación, se tendrá que esperar hasta el día final. Vamos a leer Juan 5 del 28 al 29. Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas lo que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces, notemos algo en este versículo 28 al inicial. No os maravilléis de esto. Esto se refiere entonces a que muy posiblemente ante Jesús, a lo que Jesús estaba diciendo, el semblante de asombro, de lo maravillados que estaban, de enfadados que estaban, ¿cierto? Jesús les dice esto, no os maravilléis de esto. Solamente imaginémonos los rostros de estas personas al Jesús declararles esto cuando ellos eran lo máximo en espiritualidad en aquella época. Pero Jesús los estaba enjuiciando, Jesús los estaba confrontando, les estaba, mejor dicho, se los estaba bailando con la declaración que estaba diciendo. Miren nosotros cómo hemos ido de un versículo a otro y Jesús les estaba diciendo eso y ellos todo eso lo conocían. Entonces, continuemos lo que dice acá el versículo. Dice, porque vendrá hora, dice eso. Y veíamos la clase pasada que cuando dice vendrá hora, esta frase sí nos hace mirar hacia dónde, hacia el futuro. Por eso yo digo que esta muestra o esta prueba del cual Jesús está hablando se tiene que esperar hasta el día final. Dice, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y cuando estamos hablando de cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, aquí claramente sí estamos haciendo una referencia directa a la resurrección de los muertos físicos. Recuerde que en estos versículos que hemos estudiado, ya hemos hablado de muerte a vida, pero de muerte a vida espiritual. Y decíamos que al inicio, que esos muertos de los que hablaba el evangelista al principio de lo que estamos estudiando, a partir del versículo 19, estamos hablando de muertos espirituales. Pero aquí, claramente, el Señor está haciendo una referencia, ¿cierto?, a muertos físicos, porque el Señor está utilizando ¿qué? Sepulcros, está usando la palabra sepulcro, o sea, que estaban muertos. Ahora, el Señor nos habla aquí de que todos resucitarán. Y dice que van a resucitar ¿quiénes? Los justos y los injustos. Estos son los que van a resucitar. Juan, nuevamente leamos el versículo 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Dice aquí la palabra de Dios. ¿Sí? Y por muy asombrados que ellos estén, Jesús aquí les estaba hablando. Aquí Jesús no les estaba hablando de algo nuevo a ellos. Cuando Jesús les repite esto que acabamos de leer, cuando dice que los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Esto no era nuevo para ellos, porque ellos eran estudiados, pero lo que pasa era que tenían ensanchada su mente, su conocimiento, pero su corazón no. Ellos vivían solamente por aparentar. Su boca estaba desconectada con su corazón.
Y Jesús eso es lo que más les confrontaba a ellos. Por eso les decía sepulcros blanqueados, porque lo que decían, lo que se veía por fuera no era lo que había verdaderamente por dentro. ¿Y por qué ellos entendían lo que Jesús había acabado de decir? Porque si usted se va conmigo a Daniel 12, si usted se va a Daniel 12, el versículo 2, aquí dice la palabra de Dios en Daniel 12:2 y dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, y unos para vida eterna y otros para venganza y confusión perpetua. ¿Sí ve? O sea, aquí, si usted lee en su Biblia, ahí hay una referencia bíblica, entre paréntesis al finalizar. Y ahí le está hablando que aparece en Daniel, lo que acabamos de leer, también aparece como en Mateo y también aparece como en Hechos, si no estoy mal, lo que acabamos de leer. Pero vámonos atrás. ¿Por qué? Porque los judíos conocían el Antiguo Testamento. Entonces, si usted y yo leemos lo que acabamos de leer acá y lo que hicieron lo bueno, ¿cuál es la base del juicio de Dios? ¿Cuál es esa base que estamos viendo en este versículo? ¿Sí? La base que estamos viendo en este versículo de ese juicio de Dios son ¿qué? Las obras. ¿Sí? Pero ¿cuál es el veredicto de ese juicio? ¿Cuál es el veredicto de ese juicio? Pues para poder nosotros entender el veredicto de este juicio, tenemos que ir a lo que dice la palabra en Romanos 3. Váyase a Romanos 3. Y dice que el veredicto de ese juicio, todos los hombres, para toda la humanidad, son culpables. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Ese es el veredicto que se ha dado. ¿Sí? Todos merecen la condenación eterna. Todos merecen eso. Dice Romanos 3 del 9. A partir del versículo 9 vamos a leer hasta el 20. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecados. Óigame, todos, judíos y gentiles, judíos, que era el pueblo escogido de Dios. Y Pablo está diciendo, esos también son pecadores, esos están bajo pecado, como está escrito. Y dice, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Eso es lo que está diciendo el apóstol aquí. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcros abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Eso ha sido el veredicto o lo que está viendo aquí el apóstol. 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, leyendo esto, a nosotros nos queda muy claro cuál es el veredicto del cual habla la palabra de Dios. Todos los hombres son culpables, no hay ni uno, todos están destituidos de la gloria de Dios, todos merecen condenación eterna, lo que estamos viendo aquí. Ahora, ¿cuál entonces es la base de la salvación? O sea, todos somos culpables, pero todos entonces vamos a ser condenados. Hay una esperanza. ¿Cuál es la base de la salvación? Y la base de la salvación, si usted y yo seguimos leyendo ahí, es la fe en Cristo Jesús. No se vaya a Romanos 3. Solo los que creen en el Señor Jesucristo han pasado de muerte a vida. Es lo que hemos estado estudiando en estas dos últimas clases, porque se unen a aquel que es la vida, la cual es Cristo Jesús. Leamos a partir del versículo 21, Romanos 3, 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, óigalo, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados.
con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Cristo Jesús. Cuando nosotros leemos esto, nuestro corazón se tiene que, eso es el amor de Dios. Eso es el amor de Dios. El amor de Dios no es una alcahuetería. El amor de Dios es esto, que estando nosotros muertos, que estando nosotros destituidos de la gloria de Dios, Él, a través de la fe de Cristo Jesús, Él nos ha justificado a cada uno de nosotros. Sí, y si usted también va a Juan 3:18, dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, ¿cómo puede decir el Señor Jesús en el versículo 29? Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Aquí entonces, hacer lo bueno, tenemos que comprender, es una característica del que está unido a Jesús. El que hace lo bueno, hacer lo bueno, tiene que ser una característica de aquellos que le pertenecen a Cristo Jesús, aquellos que están unidos. Y nos tenemos que referir a lo que dice Juan 15, a la vid verdadera. Cuando usted va a Juan 15, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Y si usted va al versículo 8, dice, en esto es glorificado mi Padre, en el versículo, ahí en el capítulo 15, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Así que las buenas obras es el desarrollo natural de aquel que está en Cristo. Eso es el desarrollo natural, que hagamos buenas obras, pero buenas obras, ¿y qué son las buenas obras? Buenas obras. Es vivir la voluntad de Dios para cada área de nuestra vida. Esas son las buenas obras, los frutos que tenemos que mostrar. Pero ojo, entendamos que esto no es la base de la salvación. Las obras no son la base de la salvación, pero sí es la base de la vida cristiana. ¿Sí? Sí es la base de aquel que vive con Cristo, ¿cierto? Es el desarrollo natural de aquel, de el que ha sido alumbrado. Lo normal es que refleje entonces también esa luz de Cristo Jesús. Primera de Juan 2, del 3 al 6, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos, y la verdad no está en él, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Eso es lo que el Señor está diciendo, que el que permanece en él tiene que caminar como él anduvo, tiene que hacer las mismas obras que él hizo, ¿sí? Así que entonces, familia, ya para finalizar, al finalizar esta temática que hemos titulado De muerte a vida, llegando hasta este versículo 29, tenemos que ver como la conclusión que la condición de un ser humano sin Dios es atroz. Es un muerto. Imagínense, ¿cuál es la condición de una persona que no tiene Dios, según lo que acabamos de ver? Es un muerto, ¿cierto? Es un muerto andante, que muere, ¿sí? Ahí cuando dice deja que los muertos entierren a los muertos, ¿cierto? O sea, deja que un muerto entierre, un muerto que muere y que, para colmo, resucita, ¿sí? Pero ¿para qué resucita? Para volver a morir eternamente, ¿sí? Esa es la conclusión de lo que nosotros estamos viendo en el día de hoy. Que los que están sin Cristo son un muerto que va a morir, que va a resucitar al escuchar la voz, porque va a resucitar, pero ahí es el juicio final, porque toda autoridad se le ha sido dada a Jesús. Y si no hay fe en Cristo Jesús, la condenación es ¿qué? Muerte eterna. Amén. Amén. Yo los invito entonces a que hagamos una oración y si hay preguntas, entonces podamos hacer algunas preguntas. Papá Dios, gracias por este tiempo, por permitirnos, Señor, estudiar tu palabra. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por abrir nuestras mentes, disponernos a poder recibir todo lo que tú hablas.
Espíritu de Dios, permite que esta palabra que llega hoy a nuestras vidas no entre por un oído y salga por el otro, sino que entre y haga la buena obra, que siga haciendo ese proceso de regeneración, de hacerme una nueva persona, para así entonces poder cada día ser semejante a Cristo Jesús. Yo te doy gracias, Señor. Quédate con nosotros en esta noche. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.